Buenos días, ¿cómo están? Bien, vamos a comenzar con nuestro tema. En resumen, nada más, vamos a ver un poquito de materia. En este caso, la clasificación de la materia, los cambios de estado que tiene la materia. Y en los ejercicios iniciales hay un poquito de temas acerca de soluciones y de calor específico, que igual lo vamos a ver, pero vamos a tratar más los ejercicios que corresponden al tema de materia. Bien, en los ejercicios iniciales sí está viniendo un poquito de los conceptos que vamos a ver más adelante en los consiguientes temas. Bien, entonces empezamos. Le he puesto un poquito también de composición centesimal, que es uno de los temas que vamos a ver en cuanto a porcentajes, ¿ya? Hay un tema, un ejercicio ahí de porcentajes bien interesante. Bien, entonces empezamos. Primero con un pequeño concepto, y yo sé que de repente muchos de ustedes ya han manejado este tema eh, en diferentes sesiones, de repente que ya hayan podido tener en el colegio, ¿no? Entonces, solo para incidir, ¿qué materia es aquello que constituye el universo? Pero más que eso, es aquel cuerpo que tiene masa y que ocupa un lugar, es decir, que tiene una propiedad, en este caso, que se llama también impenetrabilidad y se encuentra en constante movimiento y transformación que no necesariamente nosotros lo podemos percibir, puede ser independiente a nuestros sentidos, ¿bien? Ahora, nosotros tenemos dos manifestaciones bien diferenciadas de la materia y la primera es su manifestación como cuerpo y la segunda su manifestación como energía. Entonces, así tenemos dos manifestaciones, materia condensada y materia dispersada. Bien, materia condensada, cuerpo. Materia dispersada, energía. Antes no se la consideraba como materia, pero ahora sí. Entonces, de esa manera tenemos como forma condensada a todos los objetos que nosotros podemos determinar su masa y su volumen, y de forma dispersada, en este caso, luz, ondas, rayos X, calor, frío, etcétera. Bien, energía en sí. Entonces, de forma general, lo que nosotros vamos a ver ahorita es la materia que está dividida en estas dos grandes manifestaciones, como cuerpos o como energías. Pero dentro de la materia que está clasificada como cuerpos, nosotros vamos a distinguir a dos subtipos que son sustancias y mezclas. Bien, sustancias simples para, en este caso, la subdivisión de sustancias, o pueden ser sustancias compuestas. Y para mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Bien, entonces vamos Va, con la clasificación, la primera que era sustancias. Bien, me parece que hay un audio por ahí que se filtra. Brenda, no sé si puedes ayudarme. Se está filtrando un audio. Bien. Entonces, vamos con la primera, que son sustancias. Cuerpos puros, donde las propiedades son semejantes en toda parte de esa sustancia. Bien. Entonces, de aquí tenemos dos subtipos, que es la sustancia simple y obviamente la sustancia compuesta, que ahorita lo vamos a ver, o compuesto. Bien. La sustancia simple es aquella que está formada por un solo elemento, es decir, un solo tipo. Puede repetirse varias veces, ¿ya? Pero solo está formada por un solo elemento. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos diferentes formas de sustancias simples. El hierro, el oro, la plata, el cobre, ahorita están en su presentación de sustancias simples, es decir, solo el elemento. Ahora, en la parte inferior, ustedes están observando moléculas gaseosas del hidrógeno, del oxígeno y del cloro. Y a pesar de que no solo hay un elemento, es decir, que aquí hay dos elementos de oxígeno, dos elementos de hidrógeno, dos de cloro, ¿bien? A pesar de que hay dos, o inclusive puede haber tres, siguen siendo sustancias simples porque están formadas por el mismo elemento, no tienen un elemento diferente a ellas, ¿bien? Es el mismo. Entonces, considerado una sustancia simple. Bien, vamos a ver algunos ejemplos para diferenciar. Entonces, aquí tenemos diferentes sustancias, las fórmulas o la representación química que tiene por símbolo y, en este caso, la atomicidad, que nos va a determinar también qué tipo de sustancia es. Bien, entonces aquí tenemos el cobre, la plata, el oro, oxígeno, ¿no? Varios gases, mira, hidrógeno, ozono, también está fósforo y azufre. Bien, las fórmulas, acá está cobre, plata, oro.
mira, en su presentación de sustancia simple. El oxígeno, también sustancia simple, a pesar de tener dos átomos, en este caso no solo uno, pero es del mismo tipo. Lo mismo para hidrógeno y lo mismo para ozono, mira, a pesar de que tienen mayor cantidad de átomos, es del mismo tipo, por ende, sustancia simple. ¿No? Ahora, dentro de la clasificación de sustancias simples o de sustancias compuestas, muchas veces nos pueden pedir hallar la atomicidad. Y es algo que no solamente vamos a encontrar en el tema de materia, sino de repente más adelante lo vamos a ir encontrando, el tema de atomicidad. Entonces, cuando nosotros nos están pidiendo atomicidad, nos están pidiendo contar la cantidad de átomos que tiene esa sustancia o que yo puedo observar de repente en su fórmula si es que me la están dando. Bien, entonces, por ejemplo, ahora, si solo me hablan del cobre y yo tengo la fórmula y solo es cobre puro, no está mezclado con otro elemento, entonces yo podría decir que es una sustancia o un elemento monoatómico, porque solo contiene cobre. Igual para plata, monoatómico, porque solo hay un átomo, en este caso, de plata. Pero, por ejemplo, si tomo al ozono, no podría decir que es monoatómico porque yo observo aquí como su índice 3, es decir, hay 3 átomos ahí de oxígeno que están formando esa sustancia. Por ende, esta sustancia es triatómica. Bien. Para azufre, por ejemplo, para el azufre en su forma de la naturaleza, en su forma natural, es octatómico, es decir, tiene 8 átomos de azufre para esa sustancia. Bien, entonces de esa manera nos podrían de repente pedir también determinar la atomicidad y generalmente se utiliza bastante para las diferentes, en este caso, ejercicios que nosotros podamos encontrar. Vamos con sustancias compuestas. Entonces, hace un ratito solo vimos lo que eran sustancias simples. O sea, cuando está solo, no está acompañado de otro elemento. Bien. La sustancia compuesta, como su propio nombre lo dice, está compuesto ya no solamente de uno, sino de dos o más elementos diferentes. Bien. Por ejemplo, aquí yo tengo a la pirita, que es un mineral, a la sal común, la sal de mesa, o al agua, por ejemplo, ¿no? Y se les denomina sustancias compuestas o compuestos. Bien. Porque yo puedo encontrar dos o más elementos diferentes, ya no iguales, ya no de un solo tipo, ¿no? Por ejemplo, en la pirita yo encuentro hierro y azufre. En la sal estoy encontrando sodio y cloro. En el agua estoy encontrando hidrógeno y oxígeno. Entonces ya veo elementos distintos. Por aquí yo tengo, en este caso, el cloro gaseoso sí es una sustancia simple, no es una sustancia compuesta, lo igual que sodio, ¿no? Y acá, pues, reincidiendo en el cloruro de sodio, ¿no? Ese ejemplo de la sal. Bien, entonces ahí tenemos las sustancias compuestas. Ahora, lo diferente de, en este caso, sustancias simples para sustancias compuestas, aparte de, en este caso, tener su fórmula, es decir, su representación por símbolos y la cantidad de elementos, también tiene, aparte de atomicidad, puede recibir un nombre por la cantidad, en este caso, de elementos diferentes que se pueden encontrar. Bien, entonces vamos a ir describiéndolo para que tú no te confundas con eso. Entonces, por ejemplo, si a mí me hablan del agua, yo sé que la fórmula del agua es H2. Si a mí me pidieran indicar cuántos elementos hay en la fórmula del agua, elementos diferentes, simplemente digo que hay dos, el hidrógeno y el oxígeno. Pero si a mí me pidieran la atomicidad, es decir, contar la cantidad de átomos que hay, ahí sí diría que es triatómico o que tiene de atomicidad 3, porque yo veo dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahora, este compuesto recibe un nombre general, compuesto binario. ¿Y por qué le dicen compuesto binario? Porque en su estructura yo encuentro dos elementos diferentes, hidrógeno y oxígeno. Entonces, mira la diferencia. Una cosa es que a ti te piden indicar el nombre y otro, la atomicidad. Son cosas muy diferentes. Por ejemplo, en este caso para el gas propano, yo encuentro aquí dos elementos diferentes, carbono e hidrógeno, ¿verdad? Entonces, dos elementos diferentes. Es un compuesto binario.
dos elementos distintos, pero si me piden la atomicidad, tengo que contar la cantidad de átomos presentes, ¿verdad? Tengo 8 átomos de hidrógeno y 3 átomos de carbono, es decir, 11. De esa manera. Para el alcohol etílico, por ejemplo, ¿no? A pesar de que este hidrógeno está separado, no está aquí junto con los demás, por, en este caso, el radical que tienen los alcoholes, este compuesto es ternario, porque yo encuentro cuántos elementos diferentes, carbono, nada más, hidrógeno y oxígeno, 3 ternario. La atomicidad sí tengo que contar todos los que hay. Bien, entonces de esa manera, para no confundirnos, en este caso lo que tiene que ver con cantidad de elementos, la atomicidad que tenga y el nombre que recibe de forma general. Bien, ahí está. Entonces, esta es la primera clasificación, ¿no? Para repasar, sustancias simples, un solo tipo de elementos, sustancias compuestas, dos o más elementos diferentes. Bien, vamos con la siguiente clasificación porque hemos visto sustancias. Ahora vamos a ver mezclas. Bien, una mezcla es la reunión de dos o más sustancias, donde cada componente va a conservar sus propiedades. Bien, nosotros tenemos dos tipos de mezclas. Mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Sencillo porque yo sé que muchos de ustedes ya lo han visto. Bien, la mezcla heterogénea es aquella donde la composición no es uniforme. Y yo puedo diferenciar a simple vista los componentes que tiene esta mezcla. Bien, se le dice también que es una mezcla que posee no una fase, sino dos o tres, llamándole fase a los estados que yo puedo encontrar dentro de, en este caso, esa mezcla, o lo que yo puedo diferenciar. Bien, por ejemplo, el agua y el aceite, mezcla de agua y arena, un objeto dentro de un agua, ensalada de verduras, etcétera, ¿no? Puedo distinguir, en este caso, los componentes a simple vista, sin necesidad de hacer algún proceso químico. Eso es una mezcla heterogénea. No hay una sola fase, ¿no? Tengo dos, tres, de repente, fases dentro de esa mezcla. ¿Bien? A diferencia de las mezclas homogéneas, donde la composición sí es uniforme y yo no puedo diferenciar a simple vista los componentes. Tal vez para diferenciar tenga que realizar algún proceso químico de separación, como la decantación, evaporación, etcétera. Bien, para poder diferenciar o poder separar, ¿no? Pero a simple vista no lo puedo realizar. Eso es una mezcla homogénea, ¿bien? Entonces aquí tenemos un montón, por ejemplo, la masa de un pastel, el agua de mar, agua triturada, etcétera. Muchas de las cosas que nosotros utilizamos son mezclas homogéneas. Bien, por ejemplo, la masa de un pastel tiene muchos ingredientes iniciales como huevo, mantequilla, harina, polvo de hornear, no sé, lo que ustedes desean agregarle, ¿cierto? Pero una vez que ustedes empiezan la preparación o empiezan a batirlo, es muy difícil observar la composición inicial, es decir, determinar que de toda esa mezcla era huevo, era azúcar, era vainilla, mantequilla. No lo voy a poder saber porque está bastante homogéneo. Bien, entonces de esa manera no lo podemos diferenciar. Aquí tenemos algunos ejemplos de mezclas homogéneas como la sal disuelta en agua, ¿no? Una solución. Entonces, si a mí no me indican de repente que ese líquido contiene sal, va a ser muy difícil que me dé cuenta a menos de que lo pruebe, ¿no? Y de que por el sabor me percate que tenga sal, ¿cierto? Porque generalmente cuando la sal se disuelve en el agua, no se torna en un color diferente. Entonces, esa es una mezcla bastante homogénea, ¿no? Y ha sido obviamente bien, en este caso, disuelta, porque muchas veces podemos confundir, pero yo puedo observar la sal porque, o el azúcar, porque cuando yo lo coloco en una taza puedo observarlo en el fondo, pero eso es un problema de repente de disolución, es decir, que no llegaste a disolver bien esa muestra que estabas preparando, estuvo muy concentrada de repente, ¿bien?
Así tenemos soluciones en líquido como aceites esenciales, ¿no? Acá el perfume, por ejemplo, ¿no? Que tiene aceites esenciales, tiene alcohol, colorantes, pero nosotros no lo sabemos, ¿no? O, por ejemplo, soluciones sólidas como el acero, ¿no? Que tiene carbono en sólido y también tiene un poco de hierro, ¿no? O soluciones gaseosas como el agua carbonatada, que tiene dióxido de carbono, pero en este líquido que es agua. Generalmente lo encontramos en los gases, ¿no? En las gaseosas, etcétera. Ahora, me hacen una pregunta y me dicen si los licores serían una mezcla homogénea. Sí, porque tienen un porcentaje, si tú te fijas en los ingredientes, tienen un porcentaje de alcohol, tienen un porcentaje de colorante, tienen un porcentaje de saborizante. De repente otros tienen algunos agregados que nosotros no sabemos, ¿no? Tendríamos que ver los ingredientes para determinar, ¿no? Si es una mezcla homogénea, ¿qué es lo que tiene? Pero generalmente casi todo lo que consumimos son mezclas bastante homogéneas. Bien, entonces ahí está. Diferencia bastante sencilla. Ahora, Miss, si yo quisiera separar, podría, o sea, si quiero separar una mezcla, ¿podría hacerlo? Por supuesto que sí. Tenemos muchos métodos de separación de mezclas que se pueden aplicar, en este caso, en un laboratorio, como filtración, ahí tú lo estás viendo, evaporación, decantación, destilación y disolución. Probablemente seguro tú hayas realizado alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, la filtración que generalmente se hace en los colegios, ¿no? Cuando ustedes han estado de repente en primaria, han hecho la filtración del agua, ¿no? Para poder purificarlo, ¿no? De repente el agua estaba con algunas impurezas y ustedes han utilizado un método de filtración, de repente un papel filtro o otro tipo de método para poder filtrar y separar, ¿no? Y por eso dice aquí que separa mezclas heterogéneas, ¿no? Formadas por sólidos y líquidos. ¿Y cómo funciona? El filtro retiene el sólido y deja pasar el líquido, ¿no? Y generalmente ustedes lo han hecho. A veces lo hacen con papel filtro o a veces utilizan, en este caso, diferentes capas de tierra, arena, piedra, me parece un poquito, le ponen en la parte inferior para que todas estas impurezas del agua se filtren y gota a gota vaya cayendo solamente el líquido ya purificado. Y varias veces lo hacen en una botellita, ¿no? Entonces, es un método de separación de mezcla bastante sencilla, ¿no? De esa manera tenemos también la evaporación, que generalmente se utiliza para mezclas homogéneas formadas por sólidos y líquidos, donde yo someto al calor, en este caso, el líquido o esta solución líquida para quedarme solamente con el sólido. Por ejemplo, cuando yo quiero separar la sal del agua y ya la tengo mezclada, podría utilizar este método de separación para quedarme con ciertos sólidos. Así tenemos decantación también, destilación y disoluciones. Bien, entonces hay muchos métodos para separar mezclas. Algunas, como repito, de repente ya las has practicado, las has empleado. Bien. Ahora vamos a ver los estados de la agregación de la materia, o mejor dicho, los estados de la materia que se conocen y los cambios que se producen entre ellas cuando aumento la temperatura o cuando disminuyo la temperatura, porque ustedes recordarán que hay cambios entre ellas. Bien. Entonces, la materia puede cambiar de un estado a otro por efecto, uno, de la temperatura, como te estaba mencionando, cuando aumenta o cuando disminuye, o también por la presión. Bien. Ahora, generalmente se conocía la materia en tres estados, conocidos, ¿no? Pero ahora sabemos que hay cuatro, inclusive se va postulando cinco. Entonces, tenemos aquí el estado sólido, líquido, al estado gaseoso y al estado plasmático. Bien. Es bastante marcada la diferencia que hay de estado a estado. Bien, en el estado sólido, las partículas están unidas por una gran fuerza de atracción. Es decir, se atraen mucho estas partículas. La atracción es fuerte. Por eso es que, como están tan pegaditas y están tan juntitas en el estado sólido, estas partículas están tan juntitas unas a otras, su forma es definida y su volumen también.
es fijo, no varía, porque están bien pegaditas, cohesionadas, se atraen, ¿ya? Y esa atracción hace que su volumen y su forma sea fija. Por ende, es muy difícil comprimir un objeto o una materia que se encuentra en estado sólido. Entonces, aquí vamos a verlo como si fuera, ¿no? No sé, etapas del enamoramiento. Primero están bien juntitos, juntitos, cohesionados, se quieren mucho, quieren estar a cada rato juntos. Y luego, en el estado líquido, las partículas están unidas, pero como que la fuerza de atracción va disminuyendo, se va haciendo más débil, ¿no? Con los pasos de los años, ¿no? Ya no quiero estar tan cerca, ya me separa un poco, ¿no? Entonces, ya se van separando un poco. La fuerza de atracción se va debilitando. Como se debilita esa atracción, ya no quieren estar tan juntas, ya no están tan cohesionadas, apenas y eso, ¿bien? Entonces, como no hay tanta unión, tanta cohesión, tanta atracción, se pierde esa forma fija. Ya no están cohesionados para tener esa forma fija, pero van manteniendo su volumen, eso sí. Y se les reconoce a el estado, en este caso a los líquidos, por fluir con facilidad. Y ahorita vamos a ver la propiedad de la materia que tiene que ver con esta particularidad de fluir. Entonces aquí ya va perdiendo, mira, se va perdiendo esa atracción. En el estado gaseoso ya es totalmente, ya se acabó todo. Ya no hay nada, no hay fuerza de atracción, ya se acabó, se acabó. No queremos estar juntos, nos separamos. No hay fuerza de atracción. Al contrario, ¿no? Es decir, nos repelemos. No queremos ni tocarnos, no queremos ni vernos. Por eso es que al no haber fuerza de atracción, se pierde totalmente la forma y el volumen. Y por eso es más fácil que ellos se compriman. Bien, es más fácil comprimirlos. El estado plasmático es uno de los estados que se ha postulado y ya se integra dentro de los estados en este caso de agregación de la materia, por sus bajas presiones y altas temperaturas, solamente lo podemos encontrar en este caso en el universo. Se le considera, ¿no? En este caso el cambio de cargas, también nosotros podamos tener y vamos a ver más adelante. Se le considera, y hay uno más, me parece que es el estado Bunsen, ¿no? Para los gases, específicamente para los gases, otro tipo de partículas, ¿bien? Probablemente esto de los estados de la agregación de la materia, chicos, pueda avanzar durante el tiempo. Es decir, lo que se va conociendo. Ustedes recuerdan que desde que se postula que existe la materia, en este caso, y de lo que está compuesto la materia, van creándose muchas investigaciones, es decir, estudios acerca de ella. Recuerden que hasta ahorita nosotros no tenemos un equipo de alta gama, por así decirlo, que nos permita saber a ciencia cierta la composición interna de la materia. Ahorita tenemos postulaciones acerca de ella, pero todavía no tenemos una herramienta que nos permita conocer internamente, en este caso, la materia. Estamos postulando y esto tiene bases sobre eh, fórmulas químicas, fórmulas físicas, matemáticas, ¿bien? Entonces, probablemente de aquí a unos años, cuando esto vaya avanzando y haya más gente que se dedique a la investigación, probablemente tengamos que agregar más conocimiento. Bien, ahora, se ha conocido lo más básico, ¿no? O sea, estos cambios de estados conocidos que tenemos. Bien, pero entre ellos, es decir, entre estos tres estados más conocidos, que es el sólido, el líquido y el gaseoso, hay cambios ya te había mencionado, el aumento de la temperatura o la disminución. Bien, entonces aquí está el primero, ¿no? Cuando yo voy aumentando mi temperatura y veo un paso de cambio de estado de sólido a líquido, eso se le conoce como fusión, ¿no? Ustedes lo llaman comúnmente como, me se derritió, ¿no? Algo así, pero tiene su nombre químico y se le llama fusión, ¿bien? El cambio de estado de los líquidos a los gaseosos se llama vaporación, ¿bien? Y el cambio de estado de sólido a gaseoso, en este caso directamente se le conoce por sublimación.
Bien, entonces tenemos varios ejemplos, ¿no? Si yo quisiera dar un ejemplo de fusión, no sé, como está en la imagen, ¿no? Cuando algo se derrite, o de repente cuando tengo una vela y la enciendo y por el calor se vuelve líquida, ¿no? Las ceras, etcétera, ¿bien? La evaporación también, ¿no? Es cuando hago hervir agua, ¿no? Cuando estoy preparando algún alimento, yo puedo observar eso, ¿no? Si que el líquido se convierte en gas, ¿bien? Y la sublimación directa o solo sublimación es el paso del estado sólido al estado gaseoso, ¿no? Y esto lo podemos observar en el hielo seco, que es un hielo que generalmente se utiliza en aquellas personas que quieren mantener refrigerado algunos objetos, pero no quieren que ese hielo al final se convierta en agua. Bien, por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a una tienda o vemos algunas personas que venden helados, por ejemplo, en las carretillas, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado cómo de repente en el verano, cuando a veces llegamos a 30 grados, cómo es que estas personas que están manejando todo el día de repente en estas carretillas de helado, con ese calor tan inmenso, no se en este caso no se fusiona de repente el helado, no se derrite. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió si estamos a tanto calor y encima ellos están andando en la calle? Porque dentro de este compartimiento que ellos tienen en esas carretillas especiales utilizan hielo seco, ¿bien? Hielo seco para poder mantener frío, en este caso, sus productos. Entonces no van a tener la preocupación de que por el calor ese hielo al final se convierta en agua. No, eso se sublima, es decir, pasa directamente de estado sólido a estado gaseoso. Lo mismo hacen, por ejemplo, con las vacunas. Bien, cuando yo estoy realizando una campaña de vacuna y yo necesito mantener de repente ciertos medicamentos a una determinada temperatura, entonces no puedo utilizar un hielo normal que sé que cuando pasen las horas y esté expuesto al calor se convierte en agua porque va a malograr el producto. Entonces utilizo hielo seco. Bien. Entonces, así, generalmente el hielo seco se utiliza para poder mantener en refrigeración o a cierta temperatura materiales que son muy delicados, ¿bien? O que yo quiero que se mantengan en frío. Entonces, estos son los cambios que generalmente se producen cuando se aumenta la temperatura, pero también tenemos cambios cuando va disminuyendo. Por ejemplo, aquí, cuando paso del estado líquido y por la disminución de la temperatura pasa a un estado sólido. A eso se le conoce como solidificación. Y los ejemplos son variados, ¿no? Es decir, cuando, no sé, voy a hacer cubitos de hielo, cuando quiero hacer, por ejemplo, chocotejas, ¿no? Y tengo al chocolate en su estado líquido y luego lo enfrío para poder formar este dulce, ¿no? Que se vende generalmente. Ahora, del estado gaseoso al estado líquido lo tenemos como condensación o también llamado licuación, ¿no? Cuando se enfría. Por ejemplo, cuando ustedes han ido de repente al sauna, ¿no? Y han percatado que cuando sale este vapor caliente, ¿no? Y luego se va enfriando, se convierte en agüita, ¿no? Por eso es que casi todo está mojado, ¿no? Las paredes se mojan, todo, ¿no? O de repente cuando ustedes o mamá de repente ha preparado un almuerzo y justo ustedes han llegado para servirse la comida y han levantado la tapa de la olla y ha caído, ¿no? El agua, ha caído el agua, ¿no? Porque ese estado gaseoso, ese vapor de ese calor, se ha estado enfriando con el tiempo y se ha convertido en estado líquido, se ha condensado, ¿bien? Por, en este caso, disminución de la temperatura. Por eso es que ustedes ven ahí las flechas de color celeste, se enfría, ¿bien? Y el paso del estado gaseoso al estado sólido se le conoce como sublimación inversa. Y por ejemplo, aquí tenemos a la formación de la nieve, ¿no? En este caso las nubes se enfrían tanto que en vez, en este caso, no lo vemos en todos lados, obviamente, que en vez de producir lluvia por el enfriamiento, se produce nieve, ¿no? Que está en estado sólido, ¿no? Y de ahí vamos a ver de repente otros cambios, si es que siguen estando en la naturaleza, ¿no? Si es que se calienta o si se sigue enfriando, ¿bien? Entonces ahí está.
cambios entre los tres principales estados de la materia. Bien. Ahora, propiedades de la materia. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que estamos viendo para no olvidarnos. ¿Ya? Lo primero que hemos visto es la clasificación. Rapidito hemos determinado pues, es una materia y cómo está clasificada, ¿no? Sustancias y compuestos. Sustancias simples, en este caso compuestos, y hemos visto las mezclas, que eran mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Luego hemos visto los cambios que hay entre ellas, los cambios entre los estados principales, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Y ahora vamos a ver las propiedades que tiene la materia. Bien, ahora vamos a ver propiedades generales, es decir, que toda materia debe tenerla. Y vamos a ver propiedades particulares, es decir, que algunos cuerpos tienen esas propiedades y otros no, ¿ya? Entonces vamos con las propiedades extensivas o generales. Entonces, como te había mencionado, características que presenta todo tipo de materia y que depende, ojo, depende de la cantidad de la materia, ¿ya? Entonces aquí tenemos la masa. Ahí le he puesto la unidad en la que se mide, kilogramos. Entonces, la masa es la cantidad de materia que hay o que está contenida en un cuerpo. Por ejemplo, cuando yo digo 5 kilogramos de pollo, no me refiero al peso, sino me estoy refiriendo a la masa que tiene ese cuerpo que yo estoy comprando, ¿no? 5 kilogramos de pollo. Cantidad de materia contenida en un cuerpo. 2 gramos de azúcar, por ejemplo, ¿ya? Volumen, espacio que ocupa este cuerpo en las tres dimensiones, medidas en metros cúbicos. Y el peso, que hay que saber diferenciar este concepto entre masa y peso. Mira, en la masa, la unidad que generalmente utilizamos es kilogramos, ¿bien? Pero para el peso se utiliza la unidad de Newton, ¿ya? ¿Y qué es el peso? Es el resultado que ejerce la fuerza de gravedad sobre un cuerpo. Vamos a verlo ahorita con un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. Bien. Entonces, como el peso depende de la fuerza de gravedad, va a variar dependiendo de dónde se encuentre el cuerpo, pues, ¿no? Porque la gravedad va a variar dependiendo de dónde nos encontremos, ¿no? Entonces, aquí está la masa, cantidad de cuerpo, en este caso, ¿no? O cantidad de materia contenida en un cuerpo. Y yo lo puedo determinar con una balanza. Volumen, espacio que ocupa un cuerpo en sus tres dimensiones, ¿no? Y el peso, como te estaba mencionando hace un ratito, ¿no? El peso está relacionado directamente con la gravedad de, en este caso, dónde se encuentra el objeto, la persona, etcétera. Bien, por ejemplo, aquí yo tengo a Juan, tiene 12 años, y quiere saber cuánto es su peso, ¿no? Él siempre ha pensado que su peso, en este caso, era 75 kilogramos, pero ahora se acaba de dar cuenta que no, que esa palabra, 75 kilogramos, es la cantidad de materia que está contenida en todo su cuerpo. Eso es masa. Entonces, yo sé, entonces no es mi peso, es mi masa. Claro, tu masa, la cantidad de materia contenida en todo tu cuerpo es 75 kilogramos. Pero si tú quieres saber tu peso, entonces, ¿qué es lo que hace? Él tiene que multiplicar esa masa por la gravedad, en este caso donde él se encuentre. Obviamente que está en la Tierra, ¿no? Y la gravedad es aproximadamente 9,8, ¿no? Por ahí. Que redondeado, generalmente, cuando se utiliza, es 10, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber mi peso, está afectada por la gravedad, lo multiplico por ella, ¿no? Entonces su peso de esta persona sería 750 newton. Bien, por eso es que se dice que nuestro peso en el planeta Marte es menor al que nosotros tenemos aquí en la Tierra. ¿Alguno de ustedes por ahí de repente sabe cuánto es la gravedad en Marte? ¿Cuánto es su gravedad? O en la Luna de repente, ¿cuánto es la gravedad en la Luna? Vamos a comparar la gravedad en la Luna. Me dice por acá, me dice en Marte 3,2. ¿Y en la Luna cuánto es, chicos? La gravedad de la Luna.
Se maneja otro, ¿no? A veces en física sí lo ven, me imagino. Es 1,6, me dice por aquí Juan. Entonces, mira, obviamente que, exacto, 1,62 exacto, me dice Bruno. Entonces, por eso es que si la gravedad cambia, mira, de 10 de 10 que estamos manejando, cambia a 1,62, obviamente que el peso de Juan va a ser muchísimo menor. Por eso es que no está sujeto al suelo, ¿no? Tiende a flotar. Su peso es mínimo, ¿no? Si nosotros lo multiplicamos ese 75 por el 1,62 que ustedes me están diciendo, es 121 newton, ¿verdad? Entonces, el peso es mucho menor, pero la masa siempre se mantiene igual, intacta, a donde él esté, su cantidad de materia, eso no va a variar, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esos conceptos de peso y masa que a veces los tenemos eh, tan mal usados que nos confundimos, ¿bien? Obviamente que cuando ustedes vayan al mercado y les pesen, por así decirlo, sus objetos o sus compras, eh, puedan explicar esto, ¿no? De alguna manera para que no hayan esas confusiones, pero como la gente ya está tan arraigada a utilizar estos conceptos, va a ser un poco complicado, ¿bien? Listo, entonces teníamos propiedades generales o extensivas, es decir, que todas las materias la tienen, todas, sin excepción. Tienen su masa, tienen su peso, tienen su volumen, ¿bien? Y dependen de la materia. Obviamente que si yo tengo una mayor cantidad de materia, mi masa va a ser mucho mayor, mi peso va a ser mucho mayor, ¿no? Ahora vamos a ver las propiedades intensivas o específicas, ¿no? Se le dice específica porque algunos cuerpos lo van a tener y otros no, es algo específico y no dependen de la cantidad de materia, es decir, yo puedo tener un gramito de algo y puedo tener 10 gramitos de algo y esta propiedad se va a mantener, no depende de eso, ¿bien? Entonces, aquí tenemos varias. Entre la primera es la dureza. La dureza es la propiedad de algunos cuerpos que tienen la resistencia a ser rayados. Es muy difícil. Por ejemplo, el diamante, ¿no? O las rocas. La ductibilidad es la propiedad generalmente de metales, no necesariamente de todas ellas, pero generalmente, para poder estirarse y formar hilos. Por eso es que generalmente se utiliza, por ejemplo, el cobre, ¿no? Este tipo de metales para poder, en este caso, llevar energía, ¿no? De un punto a otro, ¿no? Por esta propiedad de estirarse y formar largos hilos y encima que tienen, pues, una predisposición alta para poder transportar electricidad, ¿no? Por acá me dicen, si yo le digo a la señora de la tienda que, que me lo pese en Newton, no lo va a entender. Si me lo pese en masa, perdón, ¿no? Si les hablo de masa. Ah, sí, obviamente. No es un concepto que ya está muy arraigado y es difícil de cambiar. ¿Bien? Difícil de decirle, señora, lo que usted me está dando es cantidad de materia, no me está dando peso. No, pues, obviamente que no. Ductibilidad, ahí está. Y tenemos a, por ejemplo, cobre, plomo, ¿no? Estos metales que suelen tener la propiedad de estirarse y formar hilos muy finos. La maleabilidad es la capacidad de los cuerpos, pero ya no para formar hilos finos, sino para formar láminas muy finitas, ¿bien? Por ejemplo, el aluminio, el oro, el estaño, ¿no? Una propiedad que no todos los cuerpos lo tienen, porque yo de repente con una materia que es una roca, por ejemplo, no puedo formar láminas muy finas, ¿no? No, su maleabilidad no es alta. Entonces, algunos cuerpos lo tendrán y otros no. Bien, vamos con los siguientes y es la elasticidad, que es la propiedad que tienen ciertos materiales para ser deformados bajo una fuerza externa. Si yo le aplico una fuerza, ¿no? Y vuelve a su forma original cuando dicha fuerza desaparece. Obviamente que la elasticidad no se va a mantener siempre, ¿no? Es decir, si yo lo estiro una vez, dos, tres, cuatro, cinco, 10 veces, obviamente que va a ir perdiendo con el tiempo esta propiedad. Eso es lo más normal, ¿ya?
Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los resortes, las pulseras de goma, etcétera. ¿Bien? La tenacidad es esta característica que tiene el cuerpo para oponerse a la deformación o para poder romperlo. Por ejemplo, aquí tenemos metales, como el acero, el cobre, el hierro, la madera, ciertos plásticos, no todos, ¿ah? La caliza, el granito, el hormigón, por ejemplo, ¿no? Tienen alta tenacidad, ¿no? Es decir, se oponen a que yo lo pueda deformar. No sé, por ejemplo, si yo agarro de repente un metal y lo quiero doblar con la mano, va a ser muy difícil, porque la tenacidad que tiene esa materia es alta, ¿no? Se opone a que el cuerpo se deforme. Todo lo contrario, de repente, si agarro un pedazo de plastilina o una tiza, ¿no? Y la rompo fácilmente con la mano, la tenacidad es mínima, ¿bien? Viscosidad es la resistencia que tienen los fluidos a deformarse. Un fluido, dice por aquí, poco vistoso, tendrá más facilidad para deformarse y fluir que otro más vistoso, diría, ¿ah? Viscoso, ¿ya? Entonces, qué tiene o con qué puedo relacionar yo la viscosidad? ¿No? Cuando, por ejemplo, tú tienes miel y quieres pasarla de un recipiente a otro. Como tiene alta viscosidad, esta propiedad de la materia, específicamente de ella, hace que sea más difícil que fluya. Por eso dice acá, tiene resistencia a fluir. Y por eso es que si tú quieres pasar de repente un contenido de un tarro de miel a otro contenido, va a demorar mucho y vas a tener que esperar a que todo fluya lentamente, a diferencia, por ejemplo, del agua, ¿no? Que si tú vacías un vaso de agua o una jarra de agua en otro recipiente, fácil, ¿no? No te demora más de repente 10 segundos. Pero en cambio, si quieres traspasar este tipo de fluidos que tienen esta propiedad de ser viscosos, es difícil, ¿no? Porque tienes que esperar a que te salga el último, ¿no? Y esa es la resistencia que tienen. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos la mantequilla, la miel, los aceites, etcétera. ¿Ya? Ahí está. Propiedades que tienen algunas materias y otras no. Por eso se le conoce como propiedades intensivas o propiedades específicas de cada materia. No todas las tienen. ¿Bien? Entonces, yo te he colocado aquí un poquito de composición centesimal porque vamos a ver unos ejemplos de porcentaje. ¿Ya? Y la composición centesimal solo es conocer el porcentaje de masa. ¿Ya? Solo con eso, porque luego lo que viene, y lo voy a poner aquí para que tú lo veas, lo que viene es solamente el porcentaje, ¿ya? Aquí hay un poquito de formulitas, pero es porcentaje nada más. Entonces vamos a ir viendo algunos ejercicios para que tú puedas practicar. Como yo te había mencionado, los ejercicios iniciales no están relacionados con el tema de materia, tiene un poquito de varios temas. Vamos a ver algunos para que no te confundas y luego a partir del ejercicio, me parece que es del ejercicio número 9, sí están hablando específicamente de 9 hacia adelante, ¿no? Que son varios, 20, me parece que son 23, ¿sí? Sí me hablan de la materia. ¿Ya? Entonces vamos a hacer dos, tres ejercicios iniciales que me hablan un poquito de calor específico, también me están hablando de soluciones, y luego ya nos pasamos, y un poquito de porcentajes que ahorita lo vas a ver, y luego ya nos vamos a pasar a lo que es materia específicamente, ¿ya? Para no eh, sacar las ideas que acabamos de tener hoy día con el tema. Entonces, el primer ejercicio me dice, conjunto de propiedades que caracterizan a ciertos grupos de cuerpos se denomina. Dice acá, estado, función química, nomenclatura química, características químicas o ninguno. Entonces, ¿cuáles creen ustedes, chicos? ¿Cuál será o cómo se llamará ese conjunto de propiedades que caracterizan a ciertos grupos de cuerpos? ¿Cómo se denominará eso? Conjunto de propiedades, dice acá, que caracterizan a ciertos grupos de cuerpos. ¿Cómo se denominará eso? Me dicen por acá, estados, me dicen por acá.
pero me dicen conjunto de propiedades, o sea, conjunto de propiedades. Muy bien, ¿no? Está sencillo, ¿no? Mis características químicas, ¿no? Varias propiedades que yo puedo determinar y que va a caracterizar a diferentes grupos de cuerpos, ¿bien? Y obviamente cuando nosotros, por ejemplo, hagamos el tema de nomenclatura química, ¿ya? Exacto, ¿no? Cuando hagamos, y tiene que ver mucho con nomenclatura, como dice Alison, cuando nosotros hagamos el tema de nomenclatura química, vamos a ver esas propiedades, esas características, ¿ya? Esta separación que tiene, ¿no? ¿Por qué hay óxidos, por qué hay ácidos, por qué hay sales, por qué hay oxisales? De esa manera. Ahora, en la pregunta 2 me dicen por acá, la particularidad, dice por acá, que poseen algunas sustancias de presentarse con diferentes propiedades, principalmente físicas, sin llegar a cambiar la naturaleza o las propiedades químicas, se le conoce con el nombre de alotropía. Diga cuál de las sustancias es alotrópica. Chicos, la alotropía es cuando yo tengo una sustancia, por ejemplo, no sé, sustancia X, pero esta sustancia X se puede presentar de forma diferente, de forma diferente. Y como se presenta de forma diferente, en este caso, o sea, diferente físicamente, diferente, eh, yo puedo encontrar, por ejemplo, no sé, X2, X6, X7, ¿ya? Pero la propiedad, en este caso, la propiedad química que tiene este elemento X se va a mantener, no va a cambiar. A eso se le conoce como sustancia alotrópica. Bien, y entre ellas, la más famosa que tenemos es el fósforo. Bien, entre todas, sí. No el oxígeno, no el silicio, ¿no? Ya, el fósforo. Nosotros en este caso tenemos el fósforo en diferentes presentaciones, ¿no? Diferentes estructuras que se puedan formar, pero en este caso las propiedades químicas se van a mantener. Ahora, por acá me habían colocado al carbono, me habían mencionado el carbono, pero el carbono, en este caso, sí cambia su propiedad química, o sea, cambia su estado físico y también cambia sus propiedades químicas. O sea, por ejemplo, cuando yo tengo carbono gaseoso y carbono sólido, cambian las propiedades. O sea, claro, tiene diferentes formas de presentación, pero su propiedad química sí va a cambiar. En cambio del fósforo no, se va a mantener. Ya, ahí clave C, chicos. Vamos con el siguiente. Esta pregunta 3 no está tan relacionada con una materia, pero la vamos a hacer. Y tiene que ver con energía. Y hay una fórmula bastante particular, famosa, por así decirlo, acerca de la energía. Inclusive que lo postuló, siempre lo veo yo por ahí en redes, ¿no? Que usted se coloca la imagen como símbolo de la física. No sé si por ahí alguien se acordará esta fórmula que tiene que ver con la energía y la masa. La masa. Una fórmula que relacione energía y masa. A ver quién se acuerda. Por ahí me ponen, energía es igual a masa por V me han puesto, ¿no? Velocidad de la luz, me dicen por acá. A ver qué opinan los demás compañeros. Sí, ¿no? Ya por ahí algunos ya lo están viendo ya, ¿no? Bastante conocida. Sí, tiene que ver, es la única en realidad que relaciona. Ahora, Miss, ¿por qué utilizamos esta formulita de energía es igual a la masa por la velocidad de la luz en este ejercicio? Porque miren lo que me dicen. Cuando estallan 1000 gramos de trinitrato de glicerilo, o sea, nitroglicerina, un compuesto, ¿no? Cuando estalla 1000 gramos de este compuesto, se libera energía, dice. Mira, masa relacionada con energía. ¿Y qué me está preguntando? ¿Cuál es la masa de los productos no sustanciales de la reacción? Vamos a ir por partes para entender, ¿ya? Primero me hablan de ergios,
voy a darle su equivalente, en este caso, en gramos, porque estoy trabajando con una masa en gramos iniciales. Un ergio equivalente a 1 gramo por centímetro cúbico sobre segundos. Ahí está, cuadrado. ¿Ya? Listo. Ahora, ya tengo mi valor de energía del ergio. Ahí está, porque estoy trabajando con ergios también aquí. Y por acá voy a poner el valor de la velocidad de la luz, ¿no? Ahí está. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿no? Y si lo quiero pasar simplemente para el otro, la otra unidad, 3 por 10 a la 10, ¿ya? Hasta ahí no sé si ustedes tienen alguna pregunta, chicos. O sea, ¿por qué vamos a utilizar esto? ¿Sí se entiende? Aquí centímetros, ya me faltó la C. ¿Sí está claro? Estamos dando solo los valores. No está relacionado con la materia, pero estamos dando valores para desarrollar. Entonces, estoy colocando el valor del ergio en gramos, porque tengo una masita en gramos, y estoy colocando el valor de la velocidad de la luz. Ahí está. Hasta ahí estamos bien, creo, ¿no? ¿Sí? ¿O hay alguna duda por ahí? ¿Por qué estoy colocando esas unidades? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Ya, muy bien. Ya, sí. Solo he colocado unidades. Ya. Entonces acá está la conocida formulita que planteó, ¿te acuerdas quién lo planteó? ¿Quién lo estudió? El famoso, por ahí, a ver, ¿quién se acuerda? Así es, ¿no? Famoso. Por eso digo que es una fórmula muy famosa porque él casi siempre aparece, ¿no? Albert Einstein. Muy bien. Entonces, vamos a ir reemplazando. A mí me están pidiendo la masa, ¿no? Me dice, ¿cuál es la masa de los productos no sustanciales de la reacción? Ah, entonces solo despejo, porque yo lo que quiero hallar es masa. Ahí está. ¿Listo? Y tengo la energía que se está utilizando también, ¿no? Tengo la energía. Entonces, vamos a ir reemplazando, ¿ya? Por acá. Aquí le voy a colocar C para que no te olvides porque es centímetros, ¿ya? O en metros sobre segundos o en centímetros sobre segundos. ¿Ya? Aquí está. Entonces, la masa es igual a la energía y yo tengo la energía como dato, ¿no? Es 8 por 10 a la 13 ergios de energía. Solo que lo he convertido yo ya a la unidad de gramos por centímetro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Acá está. Ya. Listo. Y lo de abajo, la velocidad de la luz, ¿no? El valor de la velocidad de la luz. Ahí está. Obviamente elevado al cuadrado. Ahí está. Listo. Lo estoy utilizando en centímetros. Ahí está. Me faltó la C aquí nomás. Listo. Por aquí, escúchame, simplemente simplifico y voy operando y me va a salir cuánto en gramos, porque es lo que quiero hallar mi masita. 0,89 por 10 a la menos 7 gramitos. La masa que estoy obteniendo, dice, ¿no? Cuando utilizo o cuando libero, ¿no? Esa es la masa que yo puedo obtener cuando libero esta energía, ¿no? 8 por 10 a la 13 ergios de energía. Pero lo que a mí me está pidiendo, esa es la masa, ¿no? De la energía. Pero lo que a mí o sea, no me está pidiendo más energía, me está pidiendo la masa de los productos no sustanciales de la reacción. Eso es lo que me está colocando, de la masa no sustancial. Es decir, lo que quedó, la masa que no es energía. Si esta masa de aquí es energía, a mí me está pidiendo la otra parte de la masa que no, dice, ¿no? Masa no sustancial, masa que no es energía. Bien, entonces simplemente resto, porque me dicen que es 1000 gramos en total, ¿no? Y me está dando ¿cuánto? 999,9 y varios 9, ¿no? Aquí nosotros, chicos, no tenemos la, ¿ya? Ahí está claro, ¿sí? Esto está claro, chicos. ¿O aquí ha habido alguna duda o pregunta antes de pasar a la número 4?
¿Está claro? Hazme una pregunta. Si tuvieras preguntas, hazla, por favor. ¿Ninguna? Los estoy leyendo por el chat. ¿Está claro entonces? Ya, pasamos al otro. Vamos al otro. Vamos a la pregunta 4. Esta es otra pregunta también que no tiene que ver con materia. Como les digo, hay algunas que no tienen que ver con materia, pero igual las vamos a ir viendo antes de pasar a las preguntas que sí sean de materia. Entonces dice, suponiendo que es utilizable el 50% del calor, ¿cuántos kilogramos de agua a 15 grados Celsius podrán calentarse hasta 95? Dice acá, quemando, dice acá, 200 litros de metano, CH4, medidos en condiciones normales. El calor de la combustión del metano es, dice acá, 213 kilocalorías sobre mol. Entonces, lo que yo estoy observando, para que ustedes puedan entenderlo, porque voy a ir por partes, este es un tema que tiene que ver un poquito con físico-química, porque me hablan de calor específico, ¿bien? No tiene que ver con materia, por eso les menciono, ¿ya? Estoy observando una variación de temperatura. Mira, va de 15 hasta 95. Nosotros tenemos una formulita en la parte ya de fisicoquímica cuando ustedes van a ir avanzando que relaciona esta variación de temperatura con masa y calor específico, ¿ya? Y esta formulita es la siguiente, ¿ya? Se llama QCMAT o QCMATA, ¿no? Así le colocan, ¿ya? Yo lo voy a poner por aquí para que tú lo puedas ver, ¿ya? Y variación de la temperatura, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a poder, en este caso, relacionar variaciones de temperatura con calor, y eso es lo que ustedes están viendo, y también con masa, ¿no? Mira, me están diciendo que cuánto de masa voy a obtener si varía la temperatura porque se calienta, dice acá, ¿no? Entonces, ya me están indicando. Vamos a ir con eso entonces, ¿ya? Vamos a ir por partes para que se entienda. Primero me dicen que la temperatura varía de 15 a 95. Se va a calentar, dice. Eso es primero. Ahora, lo siguiente que me dicen es que está medida a condiciones normales, ¿no? Ese metano, porque lo que me piden hallar es cuánto de masa de metano, dice acá, ¿no? Cuánto de masa, perdón, de agua voy a poder, dice acá, ¿no? Obtener, ¿no? Cuando queme 200 litros de metano, CH4, que están medidos a condiciones normales. Eso es lo que dice. Esa palabrita condiciones normales tiene que ver con el tema de gases. Cuando un gas está a condiciones normales, hay muchos factores que pueden integrarse. Por ejemplo, primero, que la presión, cuando hablamos de condiciones normales, es una atmósfera, que mi volumen a condiciones normales es 22,4 litros y que mi temperatura a condiciones normales es 200, en este caso 73 Kelvin. ¿Ya? Entonces, por ahí. Entonces, vamos a ir viendo por partes. Me dicen condiciones normales. Entonces, me hablan de una mol de metano. Yo lo he colocado aquí. Una mol de metano a condiciones normales, su volumen es 22,4 litros. ¿Por qué estoy utilizando esto, Miss? ¿Por qué? ¿De qué manera? Y ahorita lo vas a observar. Una mol de cualquier gas a condiciones normales siempre es 22,4. Pero acá me dice que yo tengo 200 litros de metano. Yo quiero saber cuántas moles hay de metano, que me va a ayudar, dice, ¿no? Porque se va a quemar, dice acá. Quiero saber cuánto estoy quemando. Eso quiero saber, ¿ya? Entonces, por aquí, observa, 200 litros.
No sé cuántas moles hay contenidas en esas 200 litros de metano. Ahorita lo voy a saber. Hago mi espita simple y ya me está saliendo. 8,928 mol de metano. Ahora, Miss, ¿por qué he hallado la cantidad de moles? ¿Para qué me va a servir? Observa, el calor lo tengo por aquí. ¿Qué es lo que me decía el ejercicio? ¿No? Que yo, dice acá, el calor de la combustión del metano es 213 kilocalorías por mol. Por mol. Yo quiero saber cuánto de calor en total he utilizado aquí. Eso quiero saber. Si solo utilizo 200 kilocalorías por mol para poder quemarlo, porque lo estoy quemando a este metano, ¿ya? Yo quiero saber cuánto de calor en total voy a utilizar para quemar todo en total. No solamente una mol, sino todo. Ah, ¿y cuántos, en este caso, moles de metano tengo? Lo acabo de hallar, ¿no? Convertí este litros en moles. Tengo 8,928 moles de metano. ¿Cuánto de calor en total voy a utilizar? Está aquí, ¿no? Calor total es lo que se utiliza solo para quemar uno por el total, ¿no? De moles. Ahí está. Por ahí simplemente vamos a multiplicar. Entonces, el calor empleado, le he puesto aquí, observa, para quemar toda esa cantidad de metano es la siguiente. 1901,66 kilocalorías, ¿no? Las moles se fueron. Ya, quiero saber si hasta ahí me has entendido para pasar a la siguiente fórmula. Yo lo que acabo de hallar ahorita es cuánto de calor estoy utilizando total para poder quemar ese metano. Hasta ahorita todavía no he hallado de kilogramos de agua, no, nada. Todavía no he utilizado mi variación de la temperatura, no, nada, nada. Solo he utilizado esa palabrita que decía condiciones normales para convertir esos 200 litros de metano a moles. ¿Está claro? ¿Sí? Y por poder hallar mi calor total empleado en esta reacción. ¿Sí? ¿O aquí hay alguna duda? Si no, dímela para poder regresar. ¿Está claro? ¿Hay dudas, chicos? ¿Está claro aquí? ¿Sí? Pregúntame si es que tienes alguna duda. Ya, solo he hallado mi calor total. Ahorita el calor que... ¿Calor de qué? Calor para quemar ese 200 litros de metano. Todo ese calor estoy utilizando, mira. Ya, listo, ahí. ¿Ya? Dice que, miren lo que dice la primera parte del ejercicio, ¿ah? Suponiendo que es utilizable el 50% de calor. Ya, con eso, ¿yo voy a utilizar todo ese calor o cuánto nada más utilizaré? Porque ahí dice, ¿no? Suponiendo que es utilizable el 50% de calor de la reacción, ¿no? Obviamente. Pregunto, entonces, ¿cuánto nada más voy a utilizar de calor? Porque es lo que dice ahí, ¿no? Utilizable el 50%. ¿Cuánto entonces? ¿Cuánto nada más utilicé para quemar ese metano? ¿Cuánto? La mitad. ¿Pero cuánto es eso? ¿Cuánto? Mis, si acá el ejercicio dice que usted solo va a usar el 50% para quemar ese metano, porque no se utiliza todo, entonces por acá ya me han colocado, es el 50%, 950,832 kilocalorías. Ya, muy bien. Pero ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con ese 50%? Ya. Ahora sí, para el agua, porque eso es lo que me pide el ejercicio, ¿no? Me dice, ¿cuántos kilogramos de agua? Que varía la temperatura de 15 a 95, dice acá, se va a utilizar, ¿no? Para quemar, dice acá, ¿no? Para ayudar o que se va, en este caso, calentar, dice acá, ¿no? Quemando 200 litros de metano, dice acá. Esta forma parte de la reacción. Entonces, para el agua, utilizamos nuestra formulita de calor específico. ¿Ya? Ahí está. El QCMAX. ¿Ya? Te lo vas a encontrar así y como te estaba repitiendo, lo vas a ver tú más adelante con el tema de fisicoquímica, ¿ya? Fisicoquímica. Entonces aquí se relaciona lo que es el calor,
Y lo voy a poner por aquí, con rojito. A ver, el calor, ahí está, con la masa, es decir, el calor transferido, el calor, en este caso necesario que aplico, ¿ya? ¿Y eso qué me va a dar como valor? Mi masa, mi calor específico nada más, calor específico, por la variación de la temperatura. De cuánto en cuánto varía la temperatura. ¿Ya? Entonces, repito de nuevo, estoy aquí hallando el calor específico transferido para poder hallar esa masita. Acá está, mira, porque él me pide, ¿no? ¿Cuántos kilogramos de agua? Me están pidiendo la masa. Con una determinada variación de temperatura, de 15 a 95. Aplicando un calor específico, que lo acabo de hallar. Entonces vamos a reemplazar por acá. Miss, se dice que, y le voy a poner por acá, ¿ya? Yo he aplicado, se ha aplicado, dice por acá, de calor para este tipo de reacción, 950,832, y como estoy convirtiendo este kilocaloría, yo solo pongo caloría, le estoy colocando 10 al cubo. Ya no quiero ese kilo. Ya. Todo esto se empleó, ¿no? Eso es lo que acabamos de ayer hace un ratito aquí. Eso se empleó, ¿no? Calor específico, aquí está conocido, 10 al cubo calorías, ¿no? Sobre sus unidades kilogramos sobre grados Celsius. Por la masa, que no la conozco, no conozco esta masa, recién la voy a hallar, ¿ya? Y mi variación de temperatura que se está produciendo en ese tipo de reacción, que va de 15 a 95, ¿no? Y siempre restando esta variación, este delta de T, variación de temperatura, resto siempre de mayor a menor. Ya. Quiero saber si hasta aquí me has entendido o hay alguna duda con respecto a este ejercicio. ¿Está claro? Esto de acá, por si acaso, lo voy a poner aquí. Esto de calor específico, este valor de aquí, C, tiene ya sus valores en tabla. Nosotros tenemos calores específicos para el agua, para hierro, para cobre, para aire, para vidrio, etcétera. ¿Ya? Tenemos nosotros una tablita de calores específicos. Para el agua, el calor específico es 1, ¿ya? 1. Pero como está en kilocalorías, le estoy poniendo 1, obviamente, y esa kilocaloría no lo quiero, por eso le estoy colocando 10 al cubo, así. O sea, para poder eliminarlo, ese kilocaloría. Las demás son sus unidades que se trabajan como siempre. Por ejemplo, el calor específico para el aire es 0,24. El calor específico para el cobre es 0,093. Para el agua es 1. ¿Ya? Quiero saber si eso se ha entendido. Estos valores de acá se tienen por convención. Lo que estamos reemplazando es el calor que se ha aplicado, solo el 50%, la masa que no sé que voy a hallar, y la variación de la temperatura, ¿no? De cuánto en cuánto está variando en esto que se está calentando. ¿Se ha entendido? ¿Sí? El único valor que sí lo tengo por convención es este, ¿no? Por la propiedad misma del agua. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda por ahí? ¿Está claro, no, chicos? ¿Sí? Vamos a seguir operando, ¿ya? Vamos a seguir operando. Muy bien. Entonces acá se van mis unidades. Voy a quedar con metros porque obviamente que, y en este caso kg y grados Celsius también van a desaparecer. No, yo estoy tratando de hallar masas, ¿ya? Las temperaturas también se van a ir porque acá estoy trabajando con temperatura, ojo, en grados Celsius, ¿no? También se van a eliminar, ¿ya? Me voy a quedar solo con masitas, ¿ya? Entonces, a ver un ratito, voy a borrar esto, ya está, ¿no? Para operar por aquí,
simplemente 95 y 15. Eso me va a dar ¿cuánto? 80. Mi M se mantiene, ¿no? Ahí está, es lo que la masa que yo quiero hallar. Y bueno, mi calor específico, ¿no? Que estaba ahí ya, estaba ahí presente. Bien. A las finales voy a tener ¿cuánto? De masita nada más, ¿cuánto, chicos? 11,88. Aquí se... Esperen un ratito. Lo voy a poner de blanquito para que no te confundas, ¿ya? Aquí se bajó de arriba el 10 a la 3. Eso ya lo hemos simplificado. ¿Ya? Ahí está. Listo. Entonces, la pregunta era, ¿no? ¿Cuántos kilogramos de agua a esa variación de temperatura para quemar 200 litros de metano medidos a condiciones normales? ¿Cuánto se usó? He utilizado 11,88 kilogramos de agua en esa reacción, ¿no? Para poder quemar 200 litros de metano a condiciones normales. Quiero saber si hay alguna pregunta acá, chicos, o de repente hay alguna duda. ¿Hay alguna duda acá, chicos? ¿Preguntas? Ahí le ponemos la clave, ¿ya? Muy bien. Vuelvo a repetirte. El tema en específico es materia, pero nos han dado algunos ejercicios que no son de materia, igual los estamos resolviendo. Tiene que ver con calor específico para físico-química, ya que probablemente lo vamos a ver más adelante. Es un tema bastante avanzado, ¿no? Y para un examen que se tuvo de repente para este año, ¿bien? Vamos a ir con algunos, antes de que nos gane la hora, con algunos ejercicios sí que le corresponde a nuestro tema de materia. Ya, vamos a ver, vamos a pasar de aquí, ¿ya? Con esto que sí les corresponde a materia, mezclas, sustancias, ¿ya? Y me dice lo siguiente, si el polvo de hornear, el polvo que se utiliza generalmente, ¿no? Contiene almidón, bicarbonato de sodio, sulfato de aluminio y sodio. Entonces el polvo de hornear, ¿qué será? Compuesto, una molécula grande, una mezcla, una combinación o un elemento grande. Polvo de hornear entre sus ingredientes tiene almidón, bicarbonato, sulfato de aluminio y sodio, ¿no? Es una, es una mezcla, así es. Nosotros, perdón chicos, no tenemos una fórmula en este caso, ¿no? Para el polvo de hornear, ¿no? Pero para el almidón, para el bicarbonato, para el sodio, eso sí lo tenemos. Una mezcla de varios, en este caso, sustancias, ¿no? Sustancias compuestas. Uy, salió el 10. Los fenómenos químicos, dice acá, licuación del propano, cristalización de la sal común, la compartición de electrones y la combustión de un gas. Me hablan solo de fenómenos químicos. Recordemos un poquito que un fenómeno químico es cuando se altera la identidad de la materia y no vuelve, en este caso, a su estado original. O sea, cambia por totalidad. La licuación del propano, o sea, la licuación de este gas es solo un estado de cambio de la materia. Licuación, ¿verdad? Cambio de estado de la materia. Licuación o condensación. Sí, sí, puede volver al mismo estado, no hay ningún problema. Son cambios que se producen entre los estados. La cristalización de la sal común es lo que nosotros tenemos siempre o lo que utilizamos siempre en la casa, ¿no? En forma de cristales para los alimentos. También puede estar en forma líquida. Entonces, de esta manera no tenemos ningún problema, ¿no? O sea, cristalización, lo podemos volver a líquido, ¿no? O sea, no cambia su estructura interna, no cambia sus propiedades. Pero si yo empiezo a hacer una transferencia de electrones, a hacer una compartición, cambio la estructura interna del átomo o de la materia. Estoy compartiendo electrones, estoy modificando su átomo. Cuando hago una combustión, también lo mismo. No vuelve a ser lo mismo. Cambia su estructura interna y sus propiedades cuando realizo cualquier tipo de combustión. Bien, entonces aquí tenemos a la clave C.
Esto sí tiene que ver con materia, chicos, ¿ya? Me dicen por acá. Señale verdadero o falso sobre las proposiciones con respecto a la materia. La materia, dice acá, es de naturaleza corpuscular. La materia y la energía son continuas, dice por acá. La materia sustancial se puede encontrar como mezcla o como sustancia. Las sustancias puras son, dice acá, homogéneas. Y le estoy colocando aquí, antes de empezar a desarrollar, qué cosa o a qué se refiere con esa palabra corpuscular. Eso de la materia de naturaleza corpuscular. Entonces, ese modelo corpuscular, y le he puesto acá, de la materia, es una teoría que trata de explicar la composición de toda la materia que existe en el universo y está basada en un supuesto de que la materia está formada por partículas, las cuales son de tamaño minúsculo, por eso se le dice corpuscular, chiquitito, pequeño. Esa es la teoría presentada. Entonces, modelo corpuscular, que la materia está formada por partículas y esas partículas están en continuo movimiento, hay un vacío, entre las partículas hay fuerza de atracción, etc. Entonces, con eso, chicos, la materia, dice acá, ¿no? La materia es de naturaleza corpuscular, ¿verdadero o falso? ¿Qué opinan ustedes? La materia es de naturaleza corpuscular, ¿verdadero? Pues así es, ¿no? O sea, en realidad nosotros vamos con esto del concepto de materia desde la antigüedad cuando se creía o cuando se pensaba de qué estaría compuesto el átomo o la materia, ¿no? Hasta llegar al átomo, cómo se podría hacer las divisiones, hasta los conceptos que se tienen del átomo, etcétera, ¿no? La materia y la energía son continuas, dice acá. La materia y la energía son continuas, dice por acá. Falso, pues, ¿no? O sea, nosotros no es que no tengamos un fin para la materia. La materia tiene un fin o delimitado. ¿A eso cómo se le conoce? ¿Recuerdas? La materia, el fin, ¿no? Porque decían, no, de que la materia es infinita, ¿no? Y no tiene división, pero ahora se sabe que sí, ¿no? Es decir, las postulaciones que hubieron después, ¿no? Hubo una contradicción ahí fuerte, ¿no? ¿Cómo se le conocía a ese fin? A ese, lo último, ¿no? El átomo, ¿no? Sin división. O sea, tú dividías la materia y decían que era continua, porque había una, en este caso, una teoría sobre eso, que era continua, pero luego ya no había más para dividir. Ya no se puede, ya no se puede continuar. ¿A cómo se le conoce eso? Como el átomo. Es el último, supuestamente, ¿no? Luego aparecen los quarks, me parece que ahora se está postulando. Pero ahí está, finito, ¿no? Por eso es que habían dos corrientes, los que decían que la materia era continua y los que decían que la materia era discontinua, ¿no? Y ahí estaba, en este caso, Thomson, Rutherford, ¿no? Que trataban de explicar cómo era ese fin, ese átomo, ¿no? En los modelos atómicos. La tercera, la materia sustancial se puede encontrar como mezcla o como sustancia. A esta palabra, chicos, cuando me hablan de materia sustancial, no es otra cosa que sustancias. O sea, cuando me dicen sustancial, me están hablando de sustancias, ¿no? Las sustancias. Y las sustancias no tienen nada que ver con las mezclas. Una cosa es sustancia y otra cosa es mezcla. La sustancia, ¿qué puede ser? La sustancia puede ser simple o ¿qué puede ser? Su otra clasificación, ¿cuál es? Com- compuesta. Sustancia simple o sustancia compuesta, ¿no? Y lo otro, la otra clasificación de los cuerpos, son mezclas, que puede ser mezcla homogénea o mezcla heterogénea, pero la materia, o sea, las sustancias, ¿se conocen como mezclas? No, son conceptos distintos, ¿bien? Las sustancias puras, dice acá, son homogéneas. Las sustancias puras son homogéneas, dice acá. Falso, pues.
¿Sí? ¿Qué tiene que ver las sustancias con lo homogéneo? Lo homogéneo se utiliza, o ese concepto se utiliza para mezclas, ¿no? Si bien es cierto, está formada de un solo tipo, no está combinado con... pero homogéneo propiamente dicho solo para mezclas. Mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Bien. Vamos con la pregunta número 12. Indique cuál de las siguientes proposiciones es incorrecta. La masa y el peso de un cuerpo son conceptos diferentes. Extensión y volumen son propiedades equivalentes a la materia, de la materia. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Una fase presenta solo un componente. La cantidad de materia es responsable de su inercia. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál de ellas será incorrecto, chicos? A ver. ¿Qué opinan? Miss, por acá me dicen la B. La extensión y el volumen son propiedades equivalentes de la materia, dice por acá. ¿Serán equivalentes? ¿Extensión y volumen serán lo mismo? ¿Serán equivalentes? ¿Qué opinas? Por ahí ya me están postulando. Proposiciones incorrectas, me dicen por acá. Vamos a ponerle y aquí, ¿no? Me dice por acá, la cantidad de materia es responsable de su inercia, dice acá. ¿La cantidad de materia es responsable de su inercia? Pregunto, inercia. ¿Con qué estará relacionada la inercia, chicos? ¿Con qué estará relacionada la inercia? Miss, primero, gravedad. No es cuando tu objeto está en reposo, ¿no? Cuando tú estás en objeto en reposo y tú tienes la necesidad de repente de vencer esa inercia con una fuerza, ¿no? Una fuerza que lo vas empujando, no sé, y eso ustedes lo ven en física, ¿no? Entonces, una vez que tú vences esa inercia, se desplaza con mayor facilidad, pero no solamente la cantidad de materia es responsable de la inercia. Acá, por ejemplo, Cristian me está hablando acerca de la gravedad, ¿cierto? Y tú lo manejas eso, ¿no? Cuando está en un suelo, ¿no? O en qué tipo de suelo también está. De repente tiene que ver un poco con la fuerza también de rozamiento para poder vencer esa inercia, ¿cierto? ¿Verdad? Si se va a despreciar la fuerza de rozamiento o no. Entonces hay acá otras cosas, otros ámbitos que se relacionan y están en este caso responsabilizados de la inercia, no solamente la cantidad de materia, ¿ya? Entonces, eso para que quede claro, ¿ya, chicos? Hasta ahí creo que sí, ¿no? ¿Sí se entendió esa parte? Extensión y volumen, obviamente que son propiedades equivalentes de la materia, sí. La masa y el peso ya hemos visto que son conceptos diferentes. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. No, claro que no. Y esa propiedad se llama impenetrabilidad. Impenetrabilidad. El espacio que tú ocupas cuando tú te sientas en una silla no puede ser ocupado por otra persona a menos que te desplace, ¿verdad? Tú lo estás ocupando, tú eres un cuerpo, ¿bien? Me habla, y esto es correcto. Y luego me dicen, una fase presenta un solo componente. Y esto de fases tiene que ver mucho con mezclas. Cuando yo hablo de, en este caso, no sé, una mezcla de agua con sal, está diluida, esa mezcla tiene una fase. Su fase es estado líquido, líquido, fase líquida. Pero imaginemos que yo a esta agua con sal le agrego arena, ¿no? Y yo sé que la arena no se va a disolver, más bien va a quedar en el fondo de este vaso. Entonces ya no hablo de una fase, sino de cuántas fases hablaría en esta mezcla. ¿Cuántas? ¿De cuántas fases estaría hablando yo aquí? ¿De cuántas? Si es que imaginemos que yo le agrego aquí, no sé, arena, tierra, ¿no? Imaginemos. Y sabemos que
la arena no es soluble en agua, no se puede disolver, ¿ya? Entonces estaría hablando yo aquí de dos fases, ¿cierto? Dos fases. Fases como decir estado, ¿ya? El líquido y la parte sólida que viene a ser la arena o la tierra que acabo de agregar yo a esta mezcla. ¿Ya? Entonces aquí me decían, una fase presenta un solo componente, sí es cierto, un solo componente bastante homogéneo, bien difícil de diferenciar, ¿ya? Entonces, el último, chicos, ¿ya? Vamos a ir con un hito más y ahí nos vamos a quedar. Dice, un material homogéneo de composición variable cuyos componentes se pueden separar por evaporación se denomina sustancia pura, solución, sustancia elemental, mezcla heterogénea o sustancia compuesta. ¿Cuál de ellos? Dice, un material homogéneo de composición variable cuyos componentes se pueden separar por evaporación se denomina material homogéneo de composición variable. Es homogéneo, pero su composición interna es variable, cuyos componentes puedo separar por evaporación. ¿Qué cosa es evaporación? Cuando lo calientas, ¿cierto? Cuando lo calientas, sometes al calor. Ya, pregunto. Muy bien, por ahí a mis... Acá le estoy poniendo, para que lo tengas, ¿ah? Solución. Mis, evaporación. ¿No? Y la habíamos visto en tipo de separaciones. Método utilizado para separar ¿qué cosa? Una sustancia sólida que está disuelta en un líquido. Ahí está. Una sustancia sólida disuelta en un líquido. Esto de acá, imagínate, pequeñas partículas de sal disueltas en el líquido. A eso se le conoce como solución. Yo puedo aplicar este método de separación para poder disgregar o ver qué componentes tenían. ¿Ya? Me preguntan para terminar nada más, elemental y simple es lo mismo. Sí, hemos visto esto de sustancia elemental, que solamente se refiere a sustancias simples. Ese es su otro nombre, ¿no? Sustancias elementales o sustancias simples, ¿ya? Es su otro nombre, sustancia simple, ¿ya? Sí, así es. ¿Ya? Entonces, chicos, nos vamos a quedar aquí y las siguientes preguntas, bueno, hemos desarrollado algunas que, si bien es cierto, no tenían que ver con materia, han estado dentro del boletín y ha sido como una introducción para que tú puedas ver, en este caso, el alcance que puede tener el curso. Recuerda que cada tema que uno va avanzando se va enlazando con el tema anterior, entonces es importante que tú lo puedas practicar. Bien, luego viene casi todas las preguntas, a partir de la pregunta número 9 que hemos empezado, ya vienen a ser específicamente de materia y de mezclas y de cambios de estado. Entonces, te lo voy a pasar con el coordinador, pero de todas maneras, mi recomendación es que lo puedas desarrollar antes y de ahí comparar tus respuestas. ¿Ya, chicos? Entonces, nos vamos a quedar aquí y nos estaríamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias por la participación.